Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas las personas. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Diego Moreno Rodríguez Alcalá. Doctor, buen día, ¿cómo está? Hola Omar, muy buenos días, bueno, tardes acá en Paraguay, yo sé que es de mañana todavía en México, tenemos 3 horas de diferencia, siempre estoy muy pendiente de eso porque México es un país que es muy caro a mis afectos por distintos motivos, pero en fin, estamos acá, yo sé que estamos desde hace algunos meses tratando de concertar este espacio de diálogo y estoy muy, pero muy contento de que finalmente se haya dado y de poder tener este diálogo contigo, Omar. Así es que gracias por la invitación y gracias por permitirme estar acá contigo hoy. Gracias, doctor, por el apoyo, gracias por el espacio. Y bueno, para quienes no sepan quién es el doctor Diego Moreno, es juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, el primer juez paraguayo de la historia, este hito para el Paraguay, en este sentido muy emocionante, muy, para mí un gran logro el hecho de estar acá dialogando. Justo, doctor, me gustaría ponerlo sobre la mesa, algunos temas del presente, son al menos voy a pensar 3 para comenzar en este aspecto. Independencia judicial y cumplimiento de sentencias de la Corte IDH, esta brecha que hay entre lo que se dice y lo que se hace, lo que se consigna y lo que se cumple, esta crítica de las más fuertes, de las más demoledoras hacia el sistema jurídico, no solo de México, no solo de América, sino en general, el decir y el hacer, el cumplir en este aspecto. Otra, también muy del presente, doctor, desde este punto de vista, la vuelta de las derechas, la vuelta de los populismos, la vuelta de otros agentes en el sistema jurídico, en este caso la Corte Interamericana, estos fenómenos cómo se ven desde los criterios de la Corte IDH. Y finalmente, pero no menos importante, en temas de filosofía del derecho, cuáles son los criterios de orientación pragmática, cuáles son los contenidos axiológicos que tienen en la Corte IDH, es decir, si se apuesta por un pragmatismo, por un utilitarismo, si tienen alguna corriente axiológica específica, con esas empezaríamos, doctor. Muchísimas gracias por este espacio. Para mí un honor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias. De verdad que todo esto suena muy interesante y espero que podamos desarrollar algunas ideas que puedan ser de utilidad para tu audiencia y las personas que te siguen. Así es que, bueno, empiezo nuevamente por agradecerte muy enfáticamente por la oportunidad de estar acá. Realmente es muy importante y veo que sos una persona joven, muy interesado en temas jurídicos, pero también en temas filosóficos, como te decía, fuera de cámara, y yo creo que eso es inmensamente valioso, inmensamente valioso, y esa es una de las razones por las cuales desde el primer día en que tuvimos ese contacto me interesó poder estar contigo acá para mantener este diálogo. Bueno, comencemos por el tema del cumplimiento de las sentencias de la Corte. Ese es un tema bien sensible y bien importante, porque las sentencias están hechas para ser cumplidas. La sentencia que no se cumple es un pedazo de papel y nada más. Y lo que nosotros como Tribunal Internacional queremos es, obviamente, que las sentencias se cumplan y que se cumplan íntegramente y que se cumplan en tiempo oportuno. Sí somos conscientes, esta es una realidad del sistema interamericano que viene de muchos años atrás, de mucho tiempo atrás, donde se dice de que hay un bajo nivel de cumplimiento de la sentencia de la Corte. Y si uno mira los números, eso es correcto, es así, hay un bajo nivel de cumplimiento. Ahora, eso tiene varias explicaciones y varios matices que hay que hacer, hay que contextualizar esto de forma adecuada. Porque yo podría tener un modelo de sentencia eh, donde como medidas de reparación dictadas, yo, para tener un alto nivel de cumplimiento, como tribunal, ordenase el pago de una compensación económica a las víctimas. Las medidas de compensación económica por daños materiales o inmateriales son medidas que en general se cumplen y se cumplen en tiempo relativamente oportuno. Y eso es mucho lo que ha sido un poco el modelo tradicional europeo. Eh,
Entonces, si yo quiero, si yo me voy a medir como tribunal por grado de cumplimiento, bueno, esa sería una salida fácil, pero sería una salida satisfactoria. Implicaría renunciar a este concepto que, como decía un gran y admirado jurista mexicano, don Sergio García Ramírez, es una de las joyas de la corona de la Corte, que es el modelo de reparación integral, que va mucho más allá de ordenar una reparación compensatoria, que se pague una indemnización a las víctimas. Nuestro modelo es mucho más amplio, es un modelo que apunta a una reparación integral, y eso implica distintos tipos de medidas de reparación que son conocidas por todo el mundo. Están la medida de restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la no repetición, la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Entonces, yo creo que ese es un modelo que yo, en lo personal, en línea con lo que decía el maestro don Sergio García Ramírez, yo comparto. O sea, es uno de los grandes aportes. Yo no creo que haya otro tribunal regional de derechos humanos, ni el Tribunal Europeo, ni el Tribunal Africano, y lo digo con el mayor de los respetos y el cariño que le tengo a estas cortes hermanas. Estamos todos metidos en un objetivo común, que es la protección de la dignidad de la persona humana. Pero el modelo que hemos desarrollado en el sistema interamericano es posiblemente el más completo y comprensivo que exista hoy en día a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Y yo creo que vale la pena seguir apostando a ese modelo, a pesar de las dificultades que tenemos en materia de cumplimiento. Hay algunos autores y autoras que se han dedicado a estudiar, bueno, cuáles son los problemas que generan este nivel de cumplimiento. En primer lugar, obviamente, esto depende mucho de la buena fe de los estados. Así funciona el sistema. Yo, juez, como tribunal, no tenemos la posibilidad de obligar a los estados a cumplir con las medidas de reparación. Yo no puedo ir a un determinado estado y a punta de pistola decirles cumplan con esto. Esto depende mucho del concepto de la buena fe. De la buena fe que el Estado que se obliga internacionalmente, que contrae obligaciones internacionales, se supone que lo hace bajo el entendimiento de que va a cumplir las sentencias de la Corte. Entonces, ese es un primer punto. Ahí se requiere un poco ese elemento. Ahora, hay otras dificultades que tienen que ver con el alcance y la amplitud y la profundidad y el calado que tienen estas medidas adoptadas por la Corte, que también dificultan que se cumplan algunas medidas y que se las cumplan de buena forma y en tiempo corto. Eh, por lo general, cuando estamos hablando de medidas de reparación que involucran la acción de órganos del Estado ajenos al Poder Ejecutivo, y esto está documentado por la literatura, ahí se ven algunas dificultades en materia de cumplimiento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien concreto. Una garantía de no repetición que implique una reforma legislativa. Quiero que pienses en las dificultades que esto entraña para cualquier Estado. Esto implica un cambio de una ley en sentido formal, de una ley del Congreso de la Nación, o de un Estado determinado, que implica que se junten todas las fuerzas políticas que pueden existir en el momento en el cual la Corte adopta la sentencia, que no necesariamente es el momento en el cual se produjeron los hechos. Al contrario, los hechos por lo general se producen muchos años antes del momento en el cual la Corte dicta la sentencia, y tenemos una realidad política completamente nueva, diferente en algunos casos, al interior del Estado que está llamado a cumplir estas medidas. Entonces, ¿cómo lograr que las fuerzas políticas que obedecen a una realidad completamente diferente se pongan de acuerdo para operar estos cambios legislativos? O sea, no es fácil aprobar ningún tipo de ley en un país, sobre todo cuando tenés contextos de fragmentación en los congresos, dinámicas políticas muy complejas, y mucho menos cuando esto viene de una orden dictada por un tribunal internacional. Eso genera una suerte de situación ahí. Entonces,
esa es la razón. No es que no exista voluntad política, sino que hay dificultades políticas para llevar a cabo una medida de este tipo. Otro tipo de medida que es muy importante dentro de las medidas que dicta la Corte en términos de reparación es la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Aquí estas son medidas que no tienen un alto nivel de cumplimiento, pero porque se requiere, también hay mucha literatura que aborda esto, se requiere la acción de agentes del Ministerio Público, se requiere la acción de la justicia. Muchas veces ha transcurrido mucho tiempo desde el acaecimiento de los hechos al momento del dictado de la sentencia, y todo esto añade una complejidad adicional. Entonces, son cuestiones en las que tenemos que ir trabajando. Afortunadamente, el panorama en materia de derechos humanos en la región ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, y hoy tenemos no solamente una red de organizaciones de la sociedad civil, tenemos a las víctimas y a sus representantes involucrados en estos procesos de cumplimiento de las sentencias de la Corte, sino que también tenemos a distintas dependencias al interior del Estado muy comprometidas con el trabajo de la Corte Interamericana y con el objetivo común de hacer que las decisiones se cumplan al interior de los estados. Entonces hay aliados que trabajan en distintos frentes junto con la Corte para hacer que esto se cumpla. Y aquí, si me permitís, Omar, quizá me estoy extendiendo mucho en la pregunta, pero es una pregunta muy importante, que tiene distintas aristas. ¿Cuál es el mecanismo que la Corte tiene para asegurar? Yo decía hace un rato que yo no puedo ir a un estado a obligarles a cumplir, pero la Corte sí ha desarrollado un mecanismo propio que también es único en el derecho internacional de los derechos humanos, a diferencia del Tribunal Europeo, la Corte Africana, que es un sistema en virtud del cual es la propia Corte la que supervisa el cumplimiento de su sentencia. Y ese mecanismo es bien interesante porque la Corte lo que hace es, esto forma parte de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Una vez que la Corte dicta sentencia, la Corte no se desentiende de la sentencia. La Corte continúa supervisando que se cumpla la sentencia, celebra audiencias públicas o privadas en donde participan agentes del Estado, las víctimas, sus representantes, participa la Comisión Interamericana, y ahí se van detectando cuáles son las dificultades que van generando estos procesos de cumplimiento de sentencias, y se trata de buscar ahí la Corte ya ejerce otro tipo de rol de mediadora, de distar un poquito, de ver cuáles son los cuellos de botella, de manera tal a tratar de que esto se vaya cumpliendo. Y esto ha dado muy buenos resultados en algunos casos. Y voy a dejar acá la pregunta en este punto, pero quiero hacer una cuestión adicional. Es un grave error que se comete cuando se dice, la Corte no tiene un impacto porque el nivel de cumplimiento de las sentencias es bajo. Eso es un grave error a mi criterio, y hay muy buenos autores que han hecho estudios sobre esto bajo el paradigma de impact beyond compliance, el impacto más allá del cumplimiento. Porque el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana y de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos en general, meto también aquí a la Comisión, que es el otro órgano de protección con el que cuenta el sistema, tiene un impacto que no se puede medir solamente en términos de cumplimiento de las decisiones de la Corte. Es un impacto mucho mayor que a veces se mide en intangibles, como un impacto en la cultura, una transformación que se ha operado en una cultura desde los años 70, 80 a esta parte, el cambio en la mentalidad que existe hoy en día, la dignidad humana y la protección de los derechos humanos forman un eje central dentro de la ética pública y del accionar estatal en nuestros estados. Entonces, eso también es muy importante. Eso también es muy importante. Lo voy a dejar ahí porque creo que me extendí un poquito con la primera pregunta, pero era muy profunda. Y ahí creo que metiste un tema de independencia judicial que da para otro análisis separado. Así que vos decime
¿En qué orden querés que avance? Si querés que hablemos del tema de los populismos, de qué, cuál es tu prioridad y lo vamos tocando, ¿sí? Sí, justo. De hecho, doctor, este tema no solo es de América, no solo es de México, es en general, es un fenómeno global. Pienso a la luz de la irrupción de las derechas o las izquierdas, los populismos en este caso, y la progresiva, parece algunos lo ven así, la progresiva regresión en materia de derechos humanos. Pienso el famoso artículo 26 de la Convención, todo siempre va a progresividad. Algunos lo ven en materia de derechos sexuales y reproductivos, otros lo ven, por ejemplo, en materia de populismo e independencia judicial, y otros todavía, desde este enfoque, me gustaría escuchar su perspectiva, la irrupción de otras lógicas en el derecho, qué sé yo, la economía, la política, otros agentes, qué sé yo, el crimen organizado, otros agentes no gubernamentales, cómo es que se está, digamos, lidiando estos fenómenos sociológicos, antropológicos y culturales en la lógica del discurso del derecho desde la concepción de la Corte Interamericana. En este aspecto es muy interesante cómo se hace frente, por así decirlo, a estos fenómenos emergentes que son no solo de México, no solo de Paraguay, no solo de América, parece que es una tendencia global. Esa es la pregunta desde su perspectiva, por eso me parece muy fenomenal. Totalmente. Gracias nuevamente por la pregunta, Omar. Me parece muy pertinente. Es un tema que a mí me preocupaba ya antes de ser juez. Me preocupaba cuando yo estaba haciendo campaña para ser juez, cuando yo decidí aceptar la nominación del Estado paraguayo para integrar la Corte Interamericana. Entonces es una reflexión que me ha acompañado durante todo este tiempo. Ya llevo 1 año y medio como juez y incluso antes. No solamente está el problema, más que de populismos, porque yo tengo ahí algunas acotaciones que podría hacer sobre esto, porque el fenómeno existe. A mí la vertiente del populismo que me preocupa es la vertiente autoritaria, ¿no? Que es, como bien dijiste, es un fenómeno mundial, global. Yo no voy a hacer ninguna referencia a ningún país en particular por razones obvias, pero el fenómeno existe, es un fenómeno mundial, como bien lo señalaste, del auge de una especie de neoautoritarismo, donde esa profecía quizá un poco apresurada, hecha con buena intención, de Fukuyama, cuando a principios de los 90 dice, bueno, hemos llegado al fin de la historia, a partir de ahora todo va a ser la democracia liberal y ya se acabaron todas estas formas autoritarias por eso, obviamente, estalló en 1000 pedazos. Fíjate, Fukuyama, te parece, es un gran pensador que tiene el mayor de mis respetos y ha hecho obras que trascienden aquella que lo catapultó a la fama, pero tiene una cantidad de trabajos sumamente interesantes más allá de esa obra. Pero si miramos en el mapa global de regresión autoritaria, es alarmante, porque hace 10 años atrás teníamos más democracias que autoritarismo en la región, y hoy esa ecuación se ha invertido. Esa ecuación se ha invertido. Y por eso que yo creo que es relevante, diga lo que diga la Corte y sea cual sea el enfoque que decida darle, si decide pronunciarse o no sobre esta opinión consultiva que ha formulado el Estado de Guatemala sobre si existe o no un derecho humano a la democracia, que es otro tema que si querés lo podemos tratar más adelante. Pero esta situación se suma a otro fenómeno, que es el de que actualmente se está poniendo en entredicho el orden mundial surgido de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Se está poniendo en entredicho la propia utilidad, conveniencia, necesidad, existencia del derecho internacional. Y todo esto va de la mano con lo otro. No se pueden separar estos fenómenos. Por eso decía Kant en La Paz Perpetua todo esto de que las repúblicas, todo eso va a fomentar la paz, en la paz perpetua. Y si uno tiene autoritarismo, bueno, lo que tiene estamos cuestionando el derecho internacional mismo, y cómo se supone que un tribunal internacional va a funcionar eficazmente si el derecho que lo sostiene y que está llamado a aplicar está siendo cuestionado. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Lo he hablado un poquito en un foro hace poco en American Society of International Law en Buenos Aires,
Es un tema bien preocupante, bien preocupante. Yo creo que nosotros como tribunal podemos hacer algo, pero no todo, no todo. Esto es un fenómeno mucho más amplio que no necesariamente se debe combatir de forma exclusiva desde un tribunal internacional. Este es un fenómeno a escala global, como bien lo dijiste, que obedece a múltiples factores, a múltiples factores. Eh, Quizá no hemos sabido dar respuestas a las demandas ciudadanas durante estas décadas que hemos tenido de democracia en la región y quizá incluso Allende, y ha ocurrido otra serie de factores que han propiciado el auge de estos gobiernos neoautoritarios que operan bajo ropajes de la democracia constitucional, que es lo que hace muy difícil encararlos a veces de frente. Entonces, lo que yo diría acá es que esto es preocupante y requiere de un esfuerzo colectivo, requiere de liderazgos a nivel local, a nivel doméstico, a nivel nacional, eh, que puedan presentar alternativas atractivas para la ciudadanía. Alternativas atractivas que capten la adhesión mayoritaria de la población, porque esa es la forma de combatir el discurso autoritario o populista. ¿Sí? Yo creo que siempre hay discursos populistas, incluso en líderes o lideresas que hayamos podido admirar en el pasado, que no se inscribían en corrientes autoritarias ni populistas. Siempre hay en la política hay un espacio para forma parte de la política. Pero a mí me preocupa mucho esto y yo creo que la Corte, cuando hablamos de la polarización, porque mencionaste que hay populismo de derecha y de izquierda, de extrema derecha y extrema izquierda, y eso es total y absolutamente cierto. Está siendo muy bien tratado por grandes teóricos del populismo, como Rovira, como Casmude. El populismo está presente en todo el espectro ideológico. Y lo que a mí me preocupa, Omar, entre varias otras preocupaciones que tengo, ya mirando mi rol como juez interamericano, es que la jurisprudencia de la Corte y el tribunal no sean ni cooptados ni capturados para que se constituyan un vehículo de la imposición de algunas de estas visiones extremas, de ambos polos, de este espectro donde vemos estas posiciones polarizadas. Yo creo que la jurisprudencia de la Corte tiene que ser la jurisprudencia compartida. Nuestras visiones políticas, morales, nuestras visiones éticas, eso es de cada quien, como dice el maestro Juan Antonio García Amado. El derecho es lo que tenemos en común. Es lo que nos une, es el cemento, por usar un término que una vez lo leía Habermas en alguna de sus obras, es el cemento que puede aglutinar a sociedades plurales, diversas. Y para mí es muy importante que la Corte transmita ese mensaje. Que el derecho interamericano, el derecho de la Corte, la jurisprudencia de la Corte interamericana no responde a ningún grupo en particular. Responde al derecho internacional de los derechos humanos. Responde a la Convención Interamericana y al Corpus Juris sobre el cual nosotros tenemos jurisdicción y competencia para pronunciarnos. Yo creo que en la medida que como tribunal podamos hacer eso, eso va a apuntalar la legitimidad de la Corte en tiempos de polarización extrema, y eso requiere también herramientas de argumentación jurídica, esforzarnos un poquito en buscar este equilibrio, no hacer sentencias tan largas, que es algo que se nos critica con justa razón en muchas ocasiones, porque como son sentencias de 200 páginas, nadie las lee. Entonces es un desafío de buscar un equilibrio entre una buena argumentación jurídica y una sentencia que no exceda en demasía y en exceso, sobre todo cuando es innecesario, la extensión, de manera tal a que esas sentencias puedan estar al alcance no solamente de una elite de expertos y de profesionales, sino de las personas. Yo creo que los derechos humanos tienen que estar al alcance de todas las personas. Tengo una concepción muy democrática de los derechos humanos. No creo, me produce mucha inquietud cuando
me presentan opiniones de expertos. Sí, hay que respetarlas. Las opiniones de las personas expertas tienen un rol, pero en mi visión, los derechos humanos van a formar parte de la cultura eh, política, jurídica y moral de nuestras sociedades, en la medida en que todas las personas internalicemos la importancia de los derechos humanos y lo que los derechos humanos representan. Los derechos humanos son para todos, para el que piensa, tiene una inclinación más socialdemócrata o una inclinación más libertaria, nos protegen a todos y a todas, por igual, sin discriminaciones de ningún tipo. Perdón si me estoy extendiendo demasiado. Si querés cortarme, Omar, sin problema. No, Lo adelante. que pasa es que Sí, tus de preguntas hecho, también son bien complejas. Sí. gracias. De hecho, el tema es justo citando a Wittgenstein, los juegos del lenguaje filosófico, los juegos del lenguaje del derecho, no cualquiera persona los habla, ¿no? En este aspecto, ¿cuál sería la postura de la Corte IDH en este aspecto como juez de la Corte? Hacer accesible el lenguaje, que cualquier ciudadano en general, de cualquier parte del continente, pueda formar parte de esto. En ese aspecto es es un giro, digamos, antropológico. Ese es mi objetivo y hablar desde el tecnicismo que implica pronunciarse a través de una sentencia no siempre es fácil. O sea, yo creo que hay una labor de mediación donde hay gente que está haciendo un muy buen trabajo desde la academia o desde otros espacios de divulgación que bajan un poquito a tierra y simplifican un poquito. Yo lo trato de hacer cuando presento, me invitan a dar alguna presentación o algo, de bajar ante un público no especializado, bajar un poquito a tierra y explicar por qué más allá de los tecnicismos legales, las sentencias son importantes para la vida de las personas. Y yo creo que de eso se trata un poquito, ¿no? Este giro antropológico, ético, es decir, humanizar el derecho, muchas veces se pierde el piso por operadores jurídicos de distinto rango, de distinto cargo, y eso a mí personalmente me genera muchísima tristeza. Pareciera que es como una traición al mismo discurso de los derechos humanos. Hablando de derechos humanos por aquí, por allá, y en la praxis otra cosa, es muy interesante. Si bien está obligado a lo imposible, al menos sí es interesante hacerlo, creo yo, accesible, por eso este afán de difusión, el lenguaje claro para personas que no necesariamente jueguen el juego del lenguaje jurídico, que es decir, insisto, vuelta a la antropología, cualquier ser humano que pueda comprender un lenguaje sencillo, incluso cortes de distintos países, ahora sería interesante ver la corte interamericana, el lenguaje sencillo, el lenguaje accesible, sobre todo la jurisprudencia que viene en premisas simples, cualquier persona lo puede entender. Eso es, creo que, una apuesta pedagógica, sobre todo decimos acá en México, para quienes no hablen el abogañol famoso, quienes no hablen el lenguaje del derecho, ¿no? En este aspecto, nadie está obligado a lo imposible, es un principio mismo del derecho. Entonces, ¿por qué las sentencias se hacen, como dice el doctor, ¿no? En este aspecto, extensísimas, que nadie las lee, y con un lenguaje lo más barroco posible? Pareciera que ese es el canon para muchos juristas todavía hoy, ¿no? En este aspecto es esta diferencia de opinión. Insisto, una vuelta a la antropología, cualquier ser humano que pueda leer y escribir puede entender esto, eso creo que sería más humano desde los puntos de vista de los derechos humanos, y el criterio entonces ético cambia, es muy distinto y a veces muy distante del lenguaje jurídico per se. En ese aspecto, como juez, doctor, sí me interesa vuelta, ¿no? Hacer accesible a cualquier persona lenguaje del derecho. Es un muy buen punto, Omar, y se nota tu sensibilidad como filósofo, como jurista, hacia un tema que eso no puede quedar reducido a una élite de expertos y expertas. Insisto mucho en eso. En la medida en que nuestro impacto quede reducido a esa élite, yo no veo un gran futuro para esta empresa. Pues, es que es así. Imagínate lo que fue, Omar, lo que ocurrió en 1948. Dicho sea de paso, con una enorme influencia latinoamericana, porque hoy en día está muy reconocida la influencia de la Declaración Americana sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se juntaron personas desde las tradiciones filosóficas, religiosas, éticas, formas de ver el mundo más dispares. Y sin embargo consensuaron un documento absolutamente, diría yo que casi perfecto, dentro de lo que puede lograr, de lo que se puede lograr a través de un emprendimiento humano. Es un documento absolutamente, tiene una vigencia total y absoluta. Entonces, si podemos desde distintas miradas, desde distintas tradiciones, consensuar
Yo creo que también podríamos hacer un esfuerzo para que con esa claridad, sencillez, con ese lenguaje llano, accesible a quien quiera aproximarse a leer la Declaración Universal, si podemos retomar un poquito eso sería fabuloso. Ciertamente que los casos que llegan a la Corte son casos de una alta complejidad jurídica. Eso es lo que conspira un poco contra este objetivo que vos y yo compartimos, si me permitís tutearte. Pero, y ahí vuelvo nuevamente al rol que hacen muchos otros operadores y operadoras que trabajan en materia de derechos humanos. Los derechos humanos el movimiento de los derechos humanos es un movimiento muy amplio, aglutina a distintas organizaciones de la sociedad civil, a la academia, actores y actoras provenientes de los más variados ámbitos. Y te voy a poner un solo ejemplo. Hay una opinión consultiva que quizás es una de las más importantes, ha recibido muchos elogios, una opinión consultiva muy reciente, que es la que tiene que ver con esta cuestión de la emergencia climática, con el tema de la emergencia climática. Es una opinión consultiva muy extensa, tiene, si mal no recuerdo, tiene más de 300 páginas, no es fácil de leer, tocan temas muy complejos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y este documento que ha sido leído por especialistas, ha recibido el elogio de algunos académicos y académicas en distintos países del globo? Bueno, ¿y cómo bajamos esto a tierra? Y fíjate, quiero hacer referencia a un trabajo maravilloso que hicieron desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular, liderado por el doctor Javier Palomo, un gran amigo, quien es relator especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Esto está online. Es una guía práctica para políticas y acciones climáticas, donde lo que hace es baja un poquito a tierra algunos de los estándares que están contenidos en esta opinión y los hace mucho más accesible al público en general. Y sobre todo a los operadores y operadoras que trabajan al interior de nuestros países para tener herramientas concretas para poder realmente convertir en una realidad los estándares que están plasmados en esa opinión tan técnica que es la opinión sobre emergencia climática, y poder hacer que los estándares sean una realidad. Entonces, hay formas, y luego hay personas también que se dedican a presentar las sentencias, a simplificarlas, a explicar por qué hay varios blogs sobre esto, hay canales de YouTube sobre esto, hay gente que se dedica. Yo creo que todos esos esfuerzos, de forma mancomunada, contribuyen un poquito también a este objetivo. Pero yo insisto mucho, en la medida en que no logremos democratizar en la población, de que la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas internalicen la importancia de estos valores, estos discursos que mencionabas hace un rato, que son contrarios a la democracia, a los derechos, a la dignidad humana, van a seguir proliferando. Y por eso es que ese trabajo es clave, es absolutamente importante. Es absolutamente importante y te agradezco que lo hayas traído a colación. Dos, ya con esto perfilando una especie de conclusión. Tiene que ver una con populismos, independencia judicial. Muchas personas en muchos países empiezan a apostar por los métodos alternos de solución de controversias frente a la erupción de las políticas. En este aspecto, la Corte IDH tiene otras lógicas, tiene otras formas. Sin embargo, ¿qué tanto de estas nuevas formas del movimiento global, otra vez de nuevo es global el movimiento del ADR, por sus siglas en inglés, el acrónimo, o los MASC o los MARC, según el país, según la región, qué tanto de esto está llegando a la Corte Interamericana, o si sí de plano son lógicas distintas y muy distantes, pensando en los nuevos lenguajes del derecho en el siglo XXI, doctor? Esto me hace muy interesante cómo es que lo están viendo ustedes desde la Corte. Nosotros tenemos... voy a ir por partes. En primer lugar, hay que partir de la base de que muchas de las lógicas de estos métodos alternos de resolución de conflictos no son aplicables a situaciones donde están en juego violaciones de derechos humanos. Ahora, eso no quita, Omar, que si te fijas, el procedimiento de peticiones individuales
ante la comisión, que es un poco la fase previa antes de que se abra el caso ante la Corte Interamericana. Es un procedimiento donde la comisión trata de buscar un acuerdo y un entendimiento entre el Estado y las víctimas. Todo el procedimiento está encaminado un poquito a eso. Entonces, ahí ya tengo una parte de la respuesta. O sea, sí, hay algo de esto. Siempre cuidando ciertas cuestiones que son irrenunciables, porque esto no se puede hacer a cualquier costo, ¿no? Y nosotros también, dentro de nuestro propio reglamento, tenemos previsto un caso en primer lugar, el Estado puede reconocer su responsabilidad internacional, y eso es algo que se ve en la práctica. A veces es total, a veces, por lo general, es parcial. Mejor dicho, suele ser parcial. Esa es la regla, reconocimiento parcial. Entonces, lo que queda por discutir son algunos aspectos accesorios de los casos, ¿no? Cuestiones de hecho, de derecho que puedan permanecer en controversia. Pero amén de eso, y a mí me ha tocado ya adoptar una resolución en particular en mi tiempo como juez, en un caso contra el Estado de Guatemala, que se hizo por la vía del procedimiento de la solución amistosa, que está previsto en nuestras reglas de procedimiento, en nuestro reglamento. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento que permite esa vía, pero te diría que es bastante inusual, porque yo creo que cuando llegan los casos a la Corte hay varias cuestiones en juego. El tribunal cumple varias funciones, no solamente las que aparecen explícitamente en la convención, en su estatuto, en el reglamento. Cumple funciones, por ejemplo, esto ha sido muy bien identificado por José Álvarez, que es un profesor de la Universidad de Columbia, donde yo tuve el privilegio de hacer una maestría, pero también, y que ahora creo que está en la Universidad de Nueva York. Por ejemplo, resolver el conflicto, pero el fact-finding también, la determinación de los hechos. Es un sistema que se ha construido sobre la base de la memoria y de la verdad. Entonces, la determinación de los hechos es siempre importante. Más allá de estos procedimientos de solución amistosa, es importante esta cuestión que tiene que ver con la determinación de los hechos. Y por supuesto, también la Corte provee a través de sus estándares y de las decisiones que va tomando, provee una guía. Eso es una función muy valiosa también. Provee una guía para los estados, de manera tal a que sepan cuáles son las conductas que van a ser consideradas contrarias a la convención y cuáles no. Entonces, todo eso es muy importante, el rol que cumple la Corte, más allá de que pueda existir este procedimiento de solución amistosa, que ciertamente es muy valioso y facilita mucho el trabajo del tribunal, por más de que sea infrecuente. El rol que cumple la Corte es muy importante por esos motivos que acabo de mencionar, incluso cuando no se dé un caso de solución amistosa, incluso cuando esto se deba resolver por la vía de una sentencia. Finalmente, doctor, con esta me gustaría perfilar una especie de conclusión, desde luego por ética, muy al estilo de los diálogos de Platón. En este aspecto es muy interesante ver cuál es el criterio filosófico. O sea, hablamos, por ejemplo, de la importancia de humanizar el lenguaje del derecho. Se habla también para muchos juristas, en muchos contextos, es baladí insignificante la filosofía, la dogmática. En este aspecto, si hay un criterio filosófico axiológico que ustedes tengan, o de manera personal, ¿no? En este aspecto, como sí, Diego Moreno, yo leo estos autores y me funcionan en la toma de decisiones, sobre todo pensando de vuelta a esta premisa, la antropología. Muchas veces se tiende a mitificar, no es el juez Hércules ni nada, ¿no? Es un ser humano de carne y hueso que tiene cierto cargo, en este aspecto, para no mitificar la figura del juez interamericano, ¿no? En este aspecto, de vuelta a la antropología, doctor, o sea, desde su perspectiva, ¿cuáles son los criterios filosóficos? Hablaba de Kant, hablaba de Fukuyama, en este aspecto, no sé, recomendaciones incluso para quienes empiecen a tratar de empapar de esto y puedan comprender
precisamente el lenguaje del derecho que se juega en la corte. Justo esta me parece muy interesantísima. ¿Qué autores leer? ¿Qué corrientes, en cuáles corrientes se inspira, ¿no? En este aspecto, eso me parece a mí fenomenal como filósofo. Mira, es una muy buena pregunta. Fíjate que la maestría que yo hice en Estados Unidos, la concentración era teoría del derecho, filosofía del derecho. Y ahí yo absorbí de todo un poco. Yo estudié mucho con Jeremy Waldron, que es un autor, uno de los más grandes filósofos del derecho vivo. Y a través de Waldron conocí a Rawls, conocí a Dworkin, conocí a Hart, conocí a la gran tradición positivista anglosajona, Bentham, Hobbes. Pude entrar en contacto con distintas corrientes de pensamiento, el realismo jurídico americano. Entonces, para mí, la filosofía del derecho siempre ha sido muy, pero muy importante para cualquier operador del derecho, operador o operadora del derecho. Yo creo que nos da las herramientas que vienen de la filosofía del derecho, nos dan perspectivas mucho más enriquecedoras y que nos permiten ser conscientes de los pasos que estamos dando. ¿Cuáles son las implicaciones de que yo tome esta decisión o esta desde un punto de vista filosófico, teórico? Y eso yo creo que es de mucho valor. Ahora, dicho esto, si la Corte sigue alguna filosofía en particular, es un buen motivo una buena cuestión para un análisis académico, tratar de discernir eso. Yo creo que sería difícil, sería un challenge. Y esto depende mucho de cada juez o de cada juez, de la visión de cada juez o de cada juez. Por ejemplo, el doctor Cansado Trindade, que fue uno de los jueces quizás más influyentes en la historia de la Corte Interamericana. Obviamente que hay otros nombres y no quiero omitir a nadie, pero la figura de Cansado es una figura absolutamente gigantesca. Cansado era un fenómeno, aparte un tipo que tenía una sencillez increíble, lo trataba uno de tú a tú, no se andaba con esas pompas tan absurdas que a veces, por alguna razón, existe todavía en el imaginario latinoamericano. Y él era una persona absolutamente convencida de su naturalismo, en un contexto específico, donde lo que él quería era combatir el voluntarismo estatal. El voluntarismo estatal y toda esta concepción de que nosotros como tribunal tenemos que basarnos en el consentimiento y si hacemos algo que es contrario porque no existe un consenso en la región, entonces no podemos ir en esa línea y deberíamos... Y todo esto tuvo ramificaciones prácticas bien concretas, no quedó en el plano filosófico. Porque si yo me voy a guiar por el consenso, probablemente esto me pueda llevar hacia algo más parecido a lo que ocurrió en el ámbito europeo, donde tenemos esta doctrina de los márgenes de apreciación que no ha recibido, con buen criterio, agrego yo, aunque esto es debatible, una acogida en el espacio público interamericano a través de la jurisprudencia de la Corte. Esto no ha sido acogido por la Corte, salvo de forma muy marginal. Al contrario, nosotros acá tenemos una versión antitética más robusta, que es la del control de convencionalidad desarrollada por estos juristas mexicanos. Entonces, de paso, quiero recomendar un paper de una profesora que se llama Mary Ellen O'Connell, es una de las grandes mentes del derecho internacional, donde ella rescata también la tradición naturalista del derecho internacional público. Ella dice que varios de los males que estamos sufriendo hoy de estos ataques tienen que ver con vueltas a concepciones positivistas, voluntaristas del derecho internacional. Entonces, todos esos debates están ahí. Ahora, si me preguntases como juez, ¿cuál es mi filosofía judicial? Esa es una respuesta difícil de responder, porque si te fijas, los americanos que dicen, no, yo soy originalista, yo soy textualista, yo soy living constitutional, yo soy common good constitutional, dicen lo que sea. Ha habido tanta crítica, se presenta como originalista cuando le conviene y luego en el otro caso no es originalista y aparece una teoría completamente incompatible con las premisas básicas del originalismo. Entonces, yo creo que en el fondo uno trata de resolver los casos con un sentido pragmático, caso por caso,
consciente de que hay una línea histórica y de que para ser disruptivo con esa línea histórica, uno tiene que tener razones de mucho, mucho peso. Y nosotros también tenemos que ser conscientes del contexto regional en el cual operamos, un contexto con una enorme fragilidad institucional en términos estatales, una enorme debilidad institucional en todos los planos, en el plano judicial, pero también en otros planos, la falta de independencia que mencionabas. Nosotros tenemos un contexto con la región más desigual del mundo, con injusticias históricas, con discriminaciones, exclusiones que unen sus raíces en la época de la colonia y que todavía persisten hasta hoy, aun cuando puedan persistir bajo un cierto ropaje, un cierto maquillaje que los hace aparecer como prácticas que en realidad ya no discriminan o lo que sea. Entonces, yo creo que no podemos como jueces ser ajenos a esa realidad en la cual operamos. El contexto del Tribunal Europeo es muy distinto al contexto de Latinoamérica. Es absolutamente distinto y siempre ha sido así. Este tribunal empezó a operar cuando, en la época de las dictaduras militares en América Latina, en la época de las violaciones sistemáticas graves, promovidas como políticas de Estado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura. El caso de Velázquez Rodríguez trata de desapariciones forzadas. Entonces, ese es el contexto en el cual, y luego, en la época de la transición, una transición hacia democracias muy frágiles que trataban de consolidarse y que ahora estamos viendo cómo se producen estos retrocesos que vos mencionabas hace un rato, Omar. Entonces, no podemos ser ajenos a eso. ¿Y qué valor tiene el precedente? Cada juez tiene una visión sobre eso. ¿Qué valor tiene el precedente judicial? Si deberíamos, como hace un rato hablaba del juez Hércules de Dworkin. Esta otra metáfora de la novela en cadena que ha sido criticada, y yo entiendo, tiene también una cierta lógica dentro de la jurisprudencia de la Corte. Por lo que te decía hace un rato, ser disruptivo con esa novela, que yo empiezo a escribir la novela que a mí se me antojó y que no tiene nada que ver con una historia institucional de casi 50 años, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y diría yo que soy un gran fan de gente como Juan Antonio García Amado y gente que insiste mucho en el rigor de la argumentación jurídica y en un enfoque, cómo traducir esto en español y decirlo de forma no chabacana. Sin estas grandes ínfulas de meter grandes cosas en la argumentación, yo creo que en una posición como la de juez interamericano o la de juez interamericano, y esto lo dije en una charla que me tocó dar una vez en la Universidad de Notre Dame, a donde fui invitado gracias a un profesor muy formidable que se llama Paolo Carosa, una de las grandes autoridades mundiales. Yo creo que un juez interamericano no puede obviar el factor justicia. ¿Y cómo metes el factor justicia en una persona que tiene una visión de rigor y de argumentación jurídica seria, donde no hay que inflar como globos algunos conceptos que adentro del globo solamente hay aire y nada más, y que son muy ampulosos y que venden muy bien en el ámbito académico, pero que no resisten mucho al rigor? ¿Cómo meter una noción de justicia? ¿Cómo incorporar una noción de justicia de forma también rigurosa al trabajo que hacemos? Yo creo que eso es un desafío enorme. Eso es un desafío enorme y lo dejaría ahí, pero eso es una súper pregunta. De verdad que te agradezco que la hayas hecho porque incluso se ven en la forma en la que distintos jueces y juezas abordamos los casos. Esto tiene efectos prácticos, no queda en el plano filosófico. Esto tiene efectos prácticos muy tangibles. Justo finalmente termino con tiene que ver con el nombramiento hace rato del detrás de cámara, por así llamarle de alguna manera. Decía doctor, no me diga doctor, ¿no? Soy Diego en este aspecto, diálogo con Diego Moreno de vuelta al humanismo en este aspecto, el nombramiento reciente y tenemos un juez interamericano en este sentido, la humildad, la sencillez, el humanismo, para que las personas, precisamente quienes no sean necesariamente abogados, desmitifiquen todos estos imaginarios colectivos de los jueces, de los operadores jurídicos, que sí los hay, ¿no? En este aspecto hay gente que sí pierde el piso y tal, pero bueno, desde la experiencia de ser juez interamericano, un cargo súper importante en términos de nombramiento jurídico e institucional y demás, esto a mí me lo agradezco, de hecho, Diego, el hecho de el tema del humanismo. A mí dime Diego y Diego soy, porque así es mi nombre, ¿no? En este aspecto, nada de su señoría ni de sus ángulas.
Así, bueno, la recomendación con esta cerraría, el reconocimiento del humanismo para las personas que se están formando, las personas que ya tienen una carrera, voltear a la Corte IDH con otros ojos. En este aspecto, yo me quedo con esta parte, no sé si a propósito del nombramiento, hasta cuándo es, cuánto comenzó, desde un punto de vista humano, más antropológico, desde este sentido se me hace a mí formidable, es para mí un honor, de hecho, Diego, gracias. Gracias, Omar, querido. Bueno, yo empecé el año pasado, en el 2025, tengo mandato hasta el 2030, y yo quiero que quede un mensaje muy claro. Nosotros, los jueces y juezas, estamos acá para servir. Y el que venga a la corte con otra visión se equivocó de sitio, va del otro lado. Acá se viene para servir, yo soy un humilde servidor nada más. Y esto no es falsa modestia. El rol es así. El rol es así. Yo tenía una práctica privada y enseñaba y hacía un montón de cosas en mi país. Fui funcionario durante 6 años de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, uno viene a la corte para servir y sin perder de vista, por supuesto, algunos pilares esenciales que tienen que ver con la razón de ser de este sistema que nos tomó tanto esfuerzo a los americanos, a las personas del continente americano, construir, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Décadas en la construcción, con contratiempos de todo tipo, limitaciones, ataques, y a veces cooperación también, y sobre todo aliados, una red de organizaciones de la sociedad civil, academia, que han sido grandes baluartes en sostener este sistema. Pero venimos a servir, pero venimos a servir con una visión bien clara de que acá lo importante son las víctimas, y eso nos exige a tener también, hablando de criterios interpretativos, el principio pro persona como norte. El principio pro persona como norte. Yo creo que ese es nuestro rol. No me queda más que agradecer, Diego, el espacio, la apertura a este diálogo con Juez Interamericano. En este aspecto es para mí un gran honor y es para mí un gran orgullo tener esta charla, sobre todo para, insisto, desmitificar gente que pierde el piso, ¿no? Por muy ínfimo que sea el rango, hasta la Corte Interamericana. En este aspecto, una lección de humildad muy necesaria para el gremio jurídico, para el gremio de la academia. En este aspecto, yo con esto me quedo, Diego, agradeciendo siempre el espacio. No me la creo, ¿no? Me hizo caso el juez interamericano en este sentido. Para mí un gran orgullo. Y bueno, ver este lado de el humanismo, esta parte antropológica que está en todos los operadores jurídicos. No me queda más que agradecer en ese aspecto. No sé si quieres añadir algo más, Diego, a manera de conclusión. Para mí, insisto, un gran honor. No, solamente agradecerte, Omar, solamente agradecerte, reiterarte mi agradecimiento, un privilegio enorme estar contigo. Eso es un gran entrevistador, tenés un canal de YouTube maravilloso, haces grandes cosas, sos un filósofo con una mirada bien interesante del derecho. Así es que ha sido un verdadero privilegio tener la oportunidad de estar contigo en este espacio. Gracias, Omar, y que sigas adelante en esta labor quijotesca que llevas adelante. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias también a todas las personas que han visto este diálogo. Seguimos en contacto y gracias por el apoyo. Mi nombre es Omar Romero. Gracias a todas las personas. Saludos desde México.